revelado, la asombrosa historia de la conserje que sorprendió al millonario con su talento increíble. Clara, con sus manos callosas y cansadas, recorría cada rincón del edificio de oficinas en Guadalajara, cumpliendo con su labor de conserje. Su uniforme azul, aunque desgastado, era un símbolo de orgullo y de la enseñanza que su madre le inculcó. El trabajo duro y la dedicación son pilares fundamentales en la vida. Sin embargo, cada día, al limpiar las mesas y pasar el trapo por los pisos de mármol, su mente volaba lejos de esa realidad gris. El eco del viejo piano de su madre resonaba en su cabeza, recordándole que su pasión por la música no había muerto, aunque la vida intentara ahogarla. Un día, mientras la rutina le envolvía con su monotonía, Clara se adentró en una sala de conferencias olvidada. Allí, en un rincón polvoriento, un majestuoso piano de cola la llamó, como un susurro del pasado. No pudo resistir. Con el corazón acelerado y la mente en pleno alboroto, se sentó frente a él. Las teclas parecían vibrar con su sola presencia. Al tocar las primeras notas de una melodía que había aprendido de memoria, se sintió transportada a un mundo donde los sueños se entrelazan con la realidad. La música la envolvía, liberándola de las preocupaciones diarias, de las cuentas que no cerraban y de un futuro incierto. Durante esas sesiones clandestinas, Gabriel, un millonario de éxito que acudía al edificio por razones de negocios, escuchó aquellas melodías que emergían del alma de Clara. Quedó cautivado, como si el sonido hubiera revelado un rincón de su ser que siempre había estado apagado. Pero la vida de Gabriel no era sencilla. Su mundo estaba lleno de expectativas y miradas críticas, un entorno que no aceptaría su fascinación por una conserje de barrio humilde. A medida que pasaban los días, el miedo lo mantenía atrapado entre dos mundos, el de su familia y el de sus propios deseos. Clara, por su parte, enfrentaba un dilema aún más profundo. Su amor por Gabriel la llenaba de una esperanza que nunca había sentido, pero también de un miedo intenso a fracasar. ¿Era posible que una mujer como ella pudiera ser parte del mundo de un hombre que parecía tenerlo todo? La angustia la mantenía despierta por las noches, cuestionando cada decisión, cada nota que tocaba en el piano. La lucha dentro de su corazón era feroz, el deseo de acertar y el anhelo de trascender se peleaban por dominar su mente. Mientras tanto, su visión de aportar a su comunidad nunca se extinguía. La idea de fundar una escuela de música para los niños de su barrio la perseguía como un faro en la oscuridad, una forma de dar sentido a tanto sacrificio. Pero ahora la posibilidad de un amor verdadero peligraba entre las sombras de sus anhelos y sus responsabilidades. La presión crecía con cada reunión, con cada susurro en cenas familiares que la destrozaban. Clara y Gabriel se encontraban al borde de un precipicio, con un futuro lleno de promesas, pero también de inseguridades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Clara sabía que la música era su verdad, una verdad que podía unirlos. Sin embargo, un giro inesperado se avecinaba cuando Gabriel recibía una oferta que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. La presión se intensificaba. ¿Se alejaría de ella por las expectativas de un futuro resplandeciente, o se arriesgaría a desafiar todas las normas? La angustia devoraba su interior mientras la música, ese refugio eterno, sonaba como un eco persistente en su mente. En ese instante, con el alma hecha un nudo, Clara supo que solo el tiempo diría si su sueño de amor y música no solo era posible, sino inevitable. Los días se sucedían en un transcurrir lento, donde la agonía de la incertidumbre se adueñaba de cada despertar. Clara sabía que el momento decisivo se acercaba. Gabriel, atrapado en un mundo lleno de expectativas y compromisos, comenzaba a recibir una serie de llamadas y propuestas que lo distraían del piano y de las bellas melodías que ella tocaba. Para ella, era inevitable que el futuro prometedor de él diera un giro, una oportunidad que podría significar su ascenso en el mundo de las finanzas y el éxito. Pero,
¿qué pasaría con ellos? En cada acorde que pulsaba, Clara sentía un peso insostenible en el pecho. Las notas sonaban melancólicas, reflejando sus miedos y su conflicto interno. La vida la había preparado para luchar, para trabajar hasta el cansancio, pero nunca le dio herramientas suficientes para enfrentar el amor. La posibilidad de no ser suficiente para Gabriel dominaba sus pensamientos y la empujaba a reevaluar su futuro. Pero ahí estaba ella, frente a ese piano, con la música fluyendo de sus dedos y sus sueños surgiendo en cada melodía. Esa noche, entre las sombras y la luz tenue que iluminaba el vestíbulo del edificio, Clara decidió que debía tomar una decisión. Hasta entonces había dejado que el miedo la guiara, pero algo dentro de ella empezaba a cambiar. Recordó las palabras de su madre, el valor de enfrentarse a las adversidades. Si quería realmente ser parte de la vida de Gabriel, debía mostrar su verdadero yo y su pasión sin miedo al juicio. Ella tenía un talento que merecía ser compartido, y decide no dejar que su amor por él se convirtiera en una carga. Necesitaba un plan. Clara comenzó a escribir su propio manifiesto. No era solo sobre su amor por Gabriel, sino sobre su deseo de ser respetada y valorada por sus capacidades. La idea de crear esa escuela de música resonaba con más fuerza que nunca. Un lugar donde los niños pudieran expresarse, donde pudieran aprender que sus sueños estaban al alcance de sus manos. No podía esperar a que su relación con Gabriel se volviera una historia trágica. Quería tomar el control de su narrativa. Cada día, al terminar de limpiar, se dirigía a la sala de conferencias con un nuevo propósito. Las horas junto al piano se convirtieron en una terapia. Allí, no solo tocaba para Gabriel, sino también para sí misma. Se prometió recitar sus intenciones en voz alta, como un mantra que le recordara lo que quería lograr. Clara finalmente se vio a sí misma como alguien digna, no solo de amor, sino de respeto y éxito. Sin embargo, la conexión con Gabriel seguía en el aire, como un imán que atraía su corazón. En uno de esos encuentros clandestinos, pudo ver la lucha en sus ojos. La vorágine de su nuevo proyecto lo estaba afectando, y los compromisos familiares lo hacían dudar. Necesitaba hablar con él, abrir su corazón de una vez por todas. Gabriel, hay algo que debemos discutir, le dijo al verlo un día. Pero antes de que pudiera pronunciar más, su teléfono vibró. Una oferta de trabajo que cambiaría su vida aparecía en pantalla. La chispa en su rostro se desvaneció momentáneamente. ¿Sería este el final para ambos? Ella no podía dudar más. El momento de la verdad había llegado, pero Clara aún no sabía si tendría la valentía para dar el paso. El eco del piano resonaba aún en su mente, mientras su corazón se debatía ante lo inevitable. La dirección de sus vidas estaba a punto de cambiar, y la oportunidad de contar su propia historia se les escapaba de las manos. Clara miró a Gabriel, y en sus ojos encontró un océano de emociones encontradas. ¿Te quedarás, o seguirás el camino que otros han marcado para ti? La pregunta se quedó suspendida en el aire, dejando un nudo de incertidumbre en el ambiente. La tensión en la habitación creció entre Clara y Gabriel, como un acorde sostenido que esperaba una resolución. Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que había llegado el momento de asumir el control de su vida. La pregunta de Gabriel resonaba en su mente y hacía eco en su alma. ¿Realmente tenía lo que se necesitaba para luchar por sus sueños? Su mirada se desvió hacia el piano, donde las teclas brillaban bajo la luz tenue, como un faro esperando ser iluminado. A partir de ese instante, la determinación de Clara se afianzó. Haría que su talento hablara por ella. Después de tantas horas de introspección y autoconocimiento, finalmente se dio cuenta de que su valor no dependía de estar al lado de Gabriel, sino de brillar por sí misma. Se prometió que no se dejaría intimidar por los cuestionamientos de su propio corazón, ni por los fantasmas del pasado que siempre la habían hecho dudar. Dio un paso atrás para observar el panorama general. La oferta de trabajo que había recibido Gabriel representaba un cambio monumental en su vida, pero también un riesgo. Clara sabía que él se debatía entre sus deseos y las expectativas que otros imponían sobre él. Esa noche decidió que no podría permanecer al margen. Su amor por Gabriel no debía convertirse en un obstáculo para ninguno. Con esta nueva resolución, Clara se dedicó a trabajar en su manifiesto, hirviendo con ideas que parecían fluir como una melodía improvisada. Cada palabra que escribía era una afirmación de su propio valor.
En sus notas, la idea de la escuela de música se transformaba en un sueño palpable. Durante los días siguientes, Clara investigó sobre financiamiento y métodos de enseñanza. Se adentró en el mundo empresarial como nunca lo había hecho, asistiendo a talleres y buscando mentores que la guiaran. Pasaron los días y las semanas, y Clara sentía que su vida tomaba un nuevo rumbo. Sin embargo, la imagen de Gabriel seguía ocupando un lugar especial en su corazón. Seguir su camino no significaba dejar de considerarlo, sino que debía aprender a encontrar un equilibrio. Un día, mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de algo fundamental: su amor por Gabriel podía coexistir con su ambición personal. No necesitaba renunciar a uno por el otro. Esa revelación la llenó de energía renovada. El día de la presentación de su propuesta para la escuela llegó. Clara se preparó meticulosamente, practicando frente al espejo y ajustando cada detalle. No solo se trataba de un proyecto, era la manifestación de su lucha interna y su deseo por el crecimiento personal. Al llegar al espacio, el nerviosismo volvió, pero esta vez lo enfrentó con confianza. Sabía que estaba lista. Al entrar a la sala llena de posibles inversores, la voz de su madre resonaba en su mente: conviértete en la orquesta de tu propio destino. Mientras expuso su propuesta, cada palabra que pronunciaba resonaba con sinceridad. Describió su visión, el impacto que la música podía tener en la vida de los niños. Clara podía sentir la atención del público, y la emoción crecía en su pecho. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos y murmullos de sorpresa. Había dejado una huella. Sin embargo, al salir del evento, en el fondo de su ser, sentía un vacío. La ausencia de Gabriel se hizo palpable. Su aprobación, su apoyo, era lo que más anhelaba. Buscó su teléfono, decidida a compartir su éxito con él, pero la pantalla estaba en blanco. No tenía su número. La incertidumbre de su situación se apoderó de ella de nuevo, haciéndola cuestionar si en su lucha había dejado escapar lo que realmente valoraba. Podría haber un punto de encuentro, o ambos seguirían caminos paralelos sin destino. En ese instante, Clara entendió que su evolución personal y profesional estaba a punto de entrar en una nueva etapa: el desafío de combinar el amor y sus sueños. ¿Sería posible encontrar su voz en el caos de la vida? La idea de enfrentar a Gabriel de nuevo, y compartir su triunfo, la llenó de esperanza y ansiedad. Mientras bajaba por las escaleras, una nueva incertidumbre se instaló en su mente. El verdadero desafío no solo residía en perseguir sus sueños, sino en permitirse amar sin miedo. El eco de sus resoluciones resonaba en la lejanía, pero en su interior sabía que el siguiente movimiento sería crucial. Clara respiró hondo, sintiéndose lista para lo que viniera. La vida estaba, una vez más, al borde de un precipicio, y las decisiones que tomaría definirían su futuro. ¿Podría encontrar en su corazón el espacio para crecer y amar simultáneamente? Las posibilidades eran infinitas, pero el tiempo no esperaba a nadie. Clara se despertó al día siguiente con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. La presentación había sido un gran paso, pero la incertidumbre sobre el futuro la mantenía en un estado de alerta constante. La emoción seguía palpitando en su interior, pero la falta de contacto con Gabriel la hacía cuestionar la validez de su triunfo. Decidió que el primer paso sería establecer una red de contactos. Se enfocó en crear un ambiente propicio para su escuela de música, y para ello necesitaba aliados. Se sumergió en el mundo de la música, asistiendo a eventos, conversando con artistas y profesores. Era un entorno que conocía bien, y su amor por la música la llenaba de energía. Las charlas que sostenía le ofrecían una nueva perspectiva sobre lo que realmente quería crear. Mientras cada día pasaba, Clara se dio cuenta de que había comenzado a hablar desde un lugar de autenticidad. La música no solo era una carrera para ella, sino un símbolo de expresión y conexión. Comprendió que ese idioma universal podría abrir puertas que hasta ahora había dejado cerradas. En su mente, las ideas sobre la escuela se cristalizaban, convirtiéndose en una estructura de oportunidades que no solo beneficiaría a niños, sino que podría revivir a su comunidad. La semana siguiente, Clara se reunió con un grupo de inversores que habían mostrado interés en su propuesta. Esta vez, sin la presión de la primera presentación, se sintió más segura. Estaba más preparada, polemizando sobre el impacto de su idea en las vidas de los niños y la comunidad.
Las preguntas iniciales que tanto la habían inquietado, ahora las respondió con claridad y convicción. Se habían convertido en un diálogo abierto entre parte de su visión y las inquietudes de quienes podían ayudarla a hacerla realidad. Sin embargo, entre la calidez de esas conversaciones, la pequeña sombra de Gabriel no se desvanecía. Cada éxito parecía incompleto sin él, como si una parte de su alma estuviera anclada a la falta de ese vínculo. Clara se cuestionó si toda su lucha era en vano si no podía compartirla con la persona que había estado a su lado en los momentos más confusos. Pero pronto se dio cuenta de que el amor no debía restringirla, más bien debería impulsarla. Un día, mientras revisaba correos electrónicos, notó un mensaje inesperado de un viejo profesor que había admirado. Era una invitación a un taller intensivo sobre desarrollo personal para artistas. Aunque algo temerosa, sintió que el taller podría proporcionarle herramientas no solo para su proyecto, sino para su vida en general. Con decisión, se inscribió. Al día siguiente, Clara llegó al taller con un cuaderno nuevo en mano y el corazón palpitante de expectativa. La sala estaba llena de personas de diversas trayectorias, todos buscando expandir su creatividad y conexión personal. A medida que el facilitador compartía ejercicios y conceptos, Clara comenzó a comprender la importancia de conocerse a sí misma en profundidad para poder encarar tanto sus sueños como sus relaciones. Mientras se sumergía en las actividades, descubrió la necesidad de trazar un mapa de sus deseos y temores. Era un ejercicio que la hizo reflexionar sobre lo que realmente quería en la vida, y cómo se podrían alinear sus objetivos profesionales con su búsqueda de amor. Un diálogo interior se activó, comprendió que la habilidad de dar y recibir amor estaba intrínsecamente ligada a la búsqueda de su camino personal. El último ejercicio del taller involucraba compartir su visión personal. Clara habló sin miedo, exponiendo cómo su sueño de la escuela de música podía entrelazarse con un deseo profundo de amor y conexión. Lo que sintió fue liberador, había reconocido su ambición y su deseo de relacionarse, de manera integral. Los aplausos que siguieron fueron para ella como una validación de su lucha interna. Al volver a casa, una chispa de determinación encendió su corazón. Clara sabía que el próximo paso era buscar de nuevo a Gabriel, no para pedir su aprobación, sino para compartir su progreso, su crecimiento. Trayendo una conexión genuina se lanzó a la búsqueda de su número, determinada a demostrarle que su viaje, aunque ya no dependiera de él, podía ser parte de una nueva historia común. Mientras se preparaba para ese encuentro inevitable, una pregunta persistente retumbaba en su interior: ¿sería Gabriel capaz de entender y aceptar el camino que había elegido? El eco de su voz resonaba en su mente, desafiándola a ser valiente. Y en esa valentía, Clara entendió que su historia apenas comenzaba a revelarse. Clara se sentó en el borde de su cama, el teléfono en sus manos, con el número de Gabriel parpadeando en la pantalla como un faro que invitaba. Su corazón latía con fuerza, el miedo a la respuesta, a la posibilidad de ser rechazado, o incluso a que la ignorara, la paralizaba. Pero un nuevo tipo de determinación brotaba en ella, como un brote resistente que se abre paso a través del asfalto. Inhaló profundamente y decidió que era el momento. Al otro lado de la línea, la voz de Gabriel resonó como un eco conocido, y Clara sintió que cada palabra cargaba una mezcla de nostalgia y esperanza. La conversación fluyó, ella compartió detalles sobre las nuevas ideas para la escuela, su enfoque renovado, y cómo su espíritu se había expandido durante el taller. En lugar de vacilar, comenzó a hablar desde un lugar de empoderamiento. Se dio cuenta de que tenía tanto que ofrecer y que no necesitaba el reconocimiento de Gabriel para validar su valor. Sin embargo, al terminar la llamada, una punzada de insatisfacción la atravesó. Aunque la charla había sido positiva, algo quedaba suspendido en el aire. Las palabras de Gabriel estaban llenas de interés, pero no de ese anhelo que ella se había imaginado. Era claro que, aunque había progresado en su vida, su ruptura con él todavía pesaba. Aún así, a medida que se aferraba a su teléfono, comprendió que la validación que tanto deseaba debía provenir de sí misma, no de mirar atrás. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de preparación y reflexión. Clara retomó su agenda con fuerza, diseñando un plan para avanzar en su proyecto. Cada paso que daba era más firme, asistía a encuentros, se presentaba a audiciones y se conectaba con músicos locales.
Un reconocido artista le ofreció colaborar en un concierto benéfico, y ella aceptó con entusiasmo. Era una oportunidad de mostrar lo que su escuela de música podía aportar, no solo en términos de enseñanza, sino como un espacio de creación inclusivo. Empezó a traquear contactos. Cada conversación, cada reunión, se transformó en un ladrillo para su proyecto, construyendo algo sólido. Las experiencias compartidas la llevaron a descubrir una competencia oculta en ella, su habilidad para conectar a las personas, para unir talentos diversos. Esto se materializó durante una de las sesiones grupales, donde se creó un ensamble multicultural que pronto daba pasos a una presentación pública. Mientras esta nueva faceta de su vida tomaba forma, Clara sintió que su autoestima se elevaba. Sin embargo, en la noche, aún había ecos del pasado. Reflexionaba sobre el impacto emocional que Gabriel había tenido en su vida, pero aprendió a reinterpretar ese dolor como un recordatorio de lo lejos que había llegado. La conexión que buscaba con él ya no afectaba sus decisiones o su progreso, podía finalmente separar su búsqueda profesional de su vida personal. Una semana después del concierto benéfico, Clara recibió una invitación a un evento de networking para emprendedores creativos. Sería una oportunidad para mostrar su proyecto ante un público más amplio. Mientras se preparaba para asistir, sintió un impulsivo deseo de buscar a Gabriel una vez más, no para recuperar algo perdido, sino para mostrarle lo que ella había construido. En un arrebato de confianza, le mandó un mensaje para invitarlo al evento. Cuando vio la respuesta positiva de Gabriel, una nueva variante de ansiedad se instaló en su interior. Había llegado el momento de confrontarse no solamente a él, sino a sí misma. Podía demostrar que, independientemente de su vínculo emocional, había madurado y crecido. El día del evento, Clara, con un vestido que reflejaba su nueva confianza, se sintió preparada para brillar. Cada conversación con potenciales aliados y mentores la acercaba más a su visión. Pero, justo cuando estaba a punto de tomar el escenario, sentía la presión de su corazón latir fuertemente. Se preguntaba si podría sostener esa conexión que había visualizado con Gabriel, o si realmente había cerrado ese ciclo. Cuando llegó el momento de exponer su visión, Clara se dio cuenta de que su viaje personal había sido más relevante que cualquier palabra que pudiera pronunciar ante la audiencia. Era su historia, su triunfo, un relato que resonaba más allá de cualquier expectativa. Al terminar su presentación y recibir los aplausos, buscó a Gabriel en la multitud. Pero lo que vio la sorprendió. Él no estaba solo. Junto a él estaba otra mujer, alguien que Clara no conocía. Un nudo se formó en su estómago, su corazón quería caer. En ese instante, la pregunta que la había consumido la semana anterior se volvió más palpable. ¿Realmente había sanado? Sería capaz de enfrentar no solo su historia, sino lo que ésta significaba ahora. La luz del escenario iluminaba su rostro, pero las sombras de su corazón seguían danzando. La conexión de su pasado, un enigma que aún la desafiaba. Clara sabía que esta vez, el desafío no solo era profesional. Estaba a punto de descubrir no solo su mayor fuerza, sino también sus vulnerabilidades más profundas, y con ellas, el verdadero significado de su camino. La sala era un crisol de energía y expectativas. Los aplausos se desvanecieron, pero el eco de su experiencia permanecía en la mente de Clara. La mirada de Gabriel, su presencia junto a otra mujer, la desconcertaba. Tenía que concentrarse, dejar las inseguridades de lado, porque el evento casi no había hecho más que comenzar. Se obligó a respirar hondo y recordar que allí estaba como una profesional, con una historia que contar y un sueño que concretar. Mientras caminaba desde el escenario, su mente se ocupó en planificar las siguientes interacciones. Las personas que rodeaban el lugar eran una amalgama de artistas, emprendedores y personas influyentes, todas buscando colaborar y conectar. Se acentuaba la determinación que había crecido en ella. No podía permitirse perderse en pensamientos melancólicos. Era el momento de afianzar su lugar en esta comunidad creativa. Se acercó a un grupo que hablaba animadamente sobre un proyecto de música inclusiva. Clara se presentó con una sonrisa genuina y, a medida que compartía su visión, notó cómo sus palabras resonaban con varios de los presentes. Era consciente de que la energía con la que se comunicaba no solo provenía de la preparación que había realizado, sino también de un cambio interno en su autopercepción. Ya no era la mujer insegura que solía ser, era una líder, una innovadora que podía inspirar y unir.
poco a poco, las conversaciones la llevaban hacia nuevas oportunidades. Cada contacto se transformaba en una puerta abierta, invitándola a colaborar en proyectos que se alineaban con su filosofía y aspiraciones. Clara se sentía embriagada de entusiasmo. En un momento de introspección, se dio cuenta de que, a pesar de la presencia de Gabriel, había dominado sus sentimientos. Su historia no se definía por él, sino por lo que era capaz de lograr sin necesidad de su aprobación. Cuando la noche empezaba a caer y el evento se caldeaba, una mujer se le acercó. Tenía una energía cautivadora y un interés genuino en el proyecto de Clara. Conversaron por un buen tiempo, y la mujer, tras escucharla atentamente, la invitó a participar en un programa de mentoría enfocado en mujeres emprendedoras en la música. Clara sintió que el universo le estaba enviando señales. Al aceptar la invitación, no solo expandía su red, sino que también reconocía su crecimiento en un entorno donde antes se había sentido invisible. Sin embargo, sus pensamientos regresaron a Gabriel. La imagen de su sonrisa y de la mujer que lo acompañaba la fascinaba, aunque trataba de desestimarla. Prefería enfocarse en las nuevas conexiones y en lo que estaba construyendo. Pero cada vez que sus ojos se posaban, accidentalmente, sobre él, sentía una mezcla de gratitud y dolor. Podía ser que la vida siguiera su curso natural, que las cosas cambiaran. Cada encuentro, cada reflexión la acercaba más a entender su propio valor. Un instante después, se vio rodeada por varios asistentes que la instaban a compartir su historia en una breve charla. Clara pensó 2 veces, era el momento de hablar no solo sobre su proyecto, sino sobre su viaje personal. Se subió al escenario una vez más, esta vez con la seguridad de que su voz tenía poder. Comenzó a hablar de los retos que había enfrentado, de la soledad y la superación, y cómo la música se había convertido en su refugio. En ese momento, Clara fortaleció su conexión con aquellos que la escuchaban. Cada palabra parecía solidificar su confianza, era una creación genuina fluyendo de su ser. Mientras finalizaba su intervención y veía las sonrisas y el apoyo del público, sintió que había salido del túnel de la incertidumbre. Clara había dejado atrás las sombras del pasado y había comenzado a abrazar su presente. Al mirar a Gabriel de nuevo, esta vez sintió no solo aceptación, sino también que podía dejar ir cualquier rastro de anhelo. Sin embargo, cuando terminó, notó que la otra mujer se acercaba a su grupo con Gabriel. Sin poder evitarlo, una inquietud emergió. ¿Qué pasaría si la mujer compartía con Gabriel lo que había sido su historia? ¿Y si lo que Clara sintió esa noche era un mero cuento de hadas? La posibilidad de nuevas conexiones pasaba a ser un desafío interno, estaba a punto de enfrentarse a la realidad de que la vida avanzaba, y podría ser que su camino se cruzara con el de Gabriel de nuevo, pero de maneras que nunca había esperado. Con la resiliencia pulsando en sus venas, Clara se preguntaba si estaba lista para recibir lo que estaba por venir, no como la mujer que había sido, sino como la que había aprendido a ser. Mientras la conversación continuaba y la música llenaba el aire, una nueva chispa de desafío personal iluminaba sus pensamientos y su corazón. Un nuevo capítulo comenzaba, y el desenlace de esta historia aún estaba por escribirse. ¿Podría abrir su corazón a nuevas posibilidades sin desviar su enfoque de crecimiento y autovaloración? El eco de su valentía se hacía resonar, y a medida que la noche caía, la incertidumbre se convertía en su aliada. La música seguía vibrando en el aire, pero para Clara, el mundo se había silenciado momentáneamente. Podía sentir el peso de las miradas que se posaban sobre ella, algunos la aplaudían, otros parecían cuestionar su pasado, su historia, su transformación. En ese instante, se dio cuenta de que había comenzado a crear no solo vínculos, sino una narrativa que iba más allá de lo que había vivido. Cada conversación, cada interacción se convertía en un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Mientras se retiraba a un rincón, alejada del bullicio, sintió la necesidad de reflexionar sobre lo que había logrado. La invitación a la mentoría la había conmovido profundamente, no era solo un respaldo profesional, sino un reconocimiento a su arduo camino. A través de esas experiencias, había aprendido a valorarse, pero aún había algo que la inquietaba. Necesitaba enfrentar sus miedos con valentía y claridad. Un nuevo impulso la llevó a pensar en su estilo musical. Comprendía que había aspectos únicos que la diferenciaban en el escenario.
Clara se dio cuenta de que era momento de integrar su experiencia personal en su arte, de hacer de su historia algo auténtico que resonara en otros. Comprar sus propias expectativas y dar forma a una visión creativa genuina se convirtió en su objetivo inmediato. Con la mente llena de ideas, decidió regresar al grupo que había formado tras su intervención. Allí se encontraban personas cuya trayectoria admiraba, y Clara sentía que era el momento perfecto para compartir sus pensamientos sobre su próximo proyecto musical. Durante los siguientes minutos, expuso su visión, un EP que fusionara ritmos tradicionales y contemporáneos, expresando los altibajos de su trayectoria personal. Notó el brillo de entusiasmo en sus ojos, las reacciones fueron sorprendidas y positivas. Cada risa y cada sentimiento reafirmó su determinación. Sin embargo, una vez más sus pensamientos se deslizaron hacia Gabriel. Se preguntó si estaría interesado en su nueva propuesta. No quería que su camino se cruzara, pero la posibilidad de que su historia fuese un tema de conversación entre ellos la inquietaba. Aprendía a lidiar con esa dualidad, por un lado, el deseo de que él viera lo que había conquistado, por otro, la necesidad de seguir su propio rumbo sin depender de la validación ajena. Clara empezó a entender que la verdad de su fortaleza no radicaba en las opiniones de los demás, sino en la autoconfianza que había cultivado. Con cada nuevo encuentro y cada conversación, Clara sentía que su proceso de aprendizaje se expandía. La mentoría no solo significaba un nivel adicional de guía, sino que se convirtió en un espacio de descubrimiento de nuevos talentos. Refinar su técnica, explorar su voz y entender cómo se podía conectar a través de la música la desafiaba a bendecir su vulnerabilidad. Aceptaba que cada pequeño paso era un ladrillo que conformaba su edificación personal y profesional. El tiempo pasaba mientras absorbía todo ese nuevo conocimiento y diversas perspectivas. Cada mentoría era una ventana abierta a nuevas opiniones y estilos, y Clara abrazaba cada uno de ellos. De pronto, se hizo evidente que Gabriel no tenía cabida en este nuevo capítulo de su vida, donde su voz sería el instrumento que resonaría con su historia. Pero mientras disfrutaba de su momento de gozo y satisfacción semblante, el rostro de Gabriel no la abandonaba del todo. La realidad de que él podría volver a formar parte de su vida, ya no como un refugio emocional, sino como un observador que contemplaría su crecimiento, empezaba a tomar forma. Clara sintió una mezcla de ansiedad y excitación al pensar en las próximas interacciones. Podía ser que un encuentro con él no coincidiera con el eco de inseguridades, sino que reflejara un nuevo camino de autenticidad. A medida que la noche se desvanecía, Clara sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estaba lista para convertir cada encuentro con Gabriel en una oportunidad para reafirmar su crecimiento? Esa nueva perspectiva comenzaba a brillar en su mente. Pero una distorsión repentina la sacó de sus pensamientos cuando oyó murmullos de sorpresa a su alrededor. La mujer que había conversado con Gabriel se acercaba, y sus ojos destilaban una mezcla de fascinación y curiosidad. Clara, deberías pensar en un dúo con Gabriel, dijo ella de manera inesperada, dirigiendo su atención a cada palabra. De pronto, el mundo volvió a girar, y Clara sintió que los cimientos de su nueva realidad tambaleaban. Tal vez, el pasado y el futuro se entrelazaban de maneras que jamás había imaginado. ¿Podría ser posible que este encuentro la llevara a enfrentar tanto los viejos ecos de su inseguridad como a descifrar una nueva melodía en su vida? Clara respiró hondo, el aire fresco del rincón donde se refugiaba la hizo reflexionar sobre la inesperada propuesta. La idea de un dúo con Gabriel podía ser una oportunidad dorada para su carrera, pero también era una puerta que la acercaba a un pasado que había trabajado arduamente por dejar atrás. Dudas y ansias la invadieron, aquel encuentro podría convertirse en un catalizador para su crecimiento, pero, cuanto estaba dispuesta a arriesgar, al día siguiente, con la mente aún aturdida por la sugerencia, decidió enfocarse en su proyecto musical. Las horas se deslizaron mientras delineaba las canciones que darían vida a su EP. Cada letra escrita se sentía como un acto de rebeldía contra las limitaciones que había aceptado durante años. Optó por explorar la vulnerabilidad en su música, eligiendo temas que abordaran sus fracasos y triunfos. No siempre era fácil evocar experiencias dolorosas, pero se dio cuenta de que cada una de esas canciones se convertiría en un puente hacia su verdadera identidad. Con la ayuda de su mentor, Clara también comenzó a trabajar en la producción. Aprender sobre los aspectos técnicos fue un desafío,
pero cada sesión de grabación la acercaba más a su visión artística. Se permitió experimentar, fusionando sonidos que nunca antes había considerado. Sin embargo, a medida que pasaban los días, una sombra de ansiedad la seguía. La idea de presentarse al mundo como una artista integral la llenaba de expectativa, pero confrontar a Gabriel en ese contexto era algo que empezaba a inquietarla. La primera vez que lo vio tras la sugerencia, su corazón se disparó. Gabriel estaba rodeado de otros artistas, riendo de historias pasadas, y el instante se sintió como un eco. Clara le sonrió, pero esa sonrisa carecía de la certeza que había cultivado en su viaje. El diálogo fluía, sus miradas se cruzaban, pero la propuesta de un dúo aún pesaba en el aire entre ellos. Durante ese encuentro, intentó analizar lo que sentía, sabía que tenía control sobre su narrativa, pero las viejas emociones de inseguridad volvían a surgir. Argumentó con sus pensamientos, ¿realmente quería hacer música con él, o era solo una forma de validar su propia transformación ante sus ojos? Ante la inminente posibilidad de un proyecto en conjunto, la pregunta se convertía en un dilema moral que la desafiaba a reevaluar su propio crecimiento. No podía permitir que sus viejas inseguridades gobernaran sus decisiones, pero la idea de trabajar juntos significaba cruzar líneas que podrían no estar lista para atravesar. Con cada semana de trabajo en su EP, la presión aumentaba. Las sesiones de grabación se intensificaban y Clara se sentía cada vez más atrapada entre sus miedos y su deseo de avanzar. Cuando la mujer del festival la volvió a encontrar y le preguntó si había hablado con Gabriel sobre la colaboración, la tensión creció en su interior. Estaba en la cúspide de una decisión que no solo definiría su carrera, sino que también podría afectar su vida personal de maneras que no esperaba. De repente, se dio cuenta de que no solo había estado evitando a Gabriel por el miedo a su opinión, sino que también se había reprimido a sí misma. Era momento de confrontar aquello que la paralizaba. Clara se prometió a sí misma que hablaría con él, que definiría sus límites y expectativas, aprovechando esa conexión para impulsarse hacia adelante. Mientras su mente se llenaba de palabras que deseaba articular, la ansiedad no dejó de latir en su pecho. Cada encuentro se volvió crucial, cada decisión, un reflejo de su crecimiento. Clara sabía que el próximo encuentro con Gabriel podría ser un punto de inflexión. ¿Está realmente lista para abrir esa puerta y enfrentar el eco de su pasado mientras lucha por proyectar su auténtica voz? A medida que la noche se cernía, Clara quedó atrapada en sus propios pensamientos, con un futuro incierto que parecía llamarla. En la penumbra, se sintió capaz de desafiar lo desconocido, pensando en lo que realmente significaría aceptar la propuesta de un dúo. La tensión crecía, y el cruce entre su antiguo yo y su nueva realidad se tornaba inminente. ¿Tomaría el riesgo de mostrarse vulnerable ante Gabriel y, con ello, ante sí misma? La decisión estaba al borde de sus labios, y el tiempo apremiaba. Mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear bajo el manto de la noche, Clara transitaba por sus pensamientos. Era hora de actuar. La promesa de un nuevo camino pulsaba en sus venas, empujándola a confrontar sus miedos. Había comenzado a ver la creación musical como una forma de ejercer poder sobre su propia narración. Pero ahora, la idea de abrirse a Gabriel, de compartir su vulnerabilidad y su arte, la desnudaba emocionalmente. El día de la reunión se acercaba, y con cada amanecer que llegaba, la presión dentro de Clara se intensificaba. Estaba atrapada en su mente, revisitando cada canción que había escrito hasta entonces. Cada una era una hoja de su diario emocional, un reflejo no solo de sus luchas sino también de sus anhelos. Se sentía en su esencia que debía atreverse a comunicar su visión artística. Sin embargo, esa revelación se veía empañada por la posibilidad de una colaboración con Gabriel. La mera idea de ser juzgada por él, un artista al que admiraba, la inquietaba enormemente. Aunque había decidido que hablaría con Gabriel, la preparación era un desafío mayor. Clara se sentó en su habitación, mirando su guitarra como si fuera un artefacto mágico que podría cambiar su destino, y comenzó a tocar una de las canciones que había creado. Al dejar fluir sus emociones a través de la música, sus dedos danzaban por las cuerdas, creando una melodía que evocaba sus luchas pasadas. Era catártico, y al terminar la composición, se sintió un poco más fuerte. Ahora sabía que su voz tenía poder, que su historia era digna de ser escuchada. Esa convicción la llevó a idear un plan
un enfoque directo y honesto durante su conversación con Gabriel. No sería solo sobre la posibilidad de colaborar, sino sobre su deseo de mostrar al mundo quién era realmente. Tenía que dejar de lado la tentación de buscar validación a través de su percepción, enfrentando de frente la realidad de su propio valor como artista. El día del encuentro, Clara se vistió con un atuendo que reflejaba su estilo, una manifestación de su crecimiento y su deseo de afirmarse. Cada prenda seleccionada se sentía como una armadura emocional. Al llegar al café donde habían acordado verse, el nudo en su estómago aumentaba. La habitación estaba llena de gente, pero Clara solo podía concentrarse en una figura, Gabriel, que ya la esperaba con una sonrisa. Cuando se encontraron, intercambiaron palabras breves, pero la tensión era palpable. Tras unos minutos de charla casual, Clara sintió que era el momento. Su mente recorría una lista de posibles respuestas mientras su corazón batía con una mezcla de temor y determinación. Sin más rodeos, le dijo que quería hablar de la propuesta de un dúo, pero que también necesitaba compartir su música, sus sentimientos y el viaje que había emprendido. Al pronunciar esas palabras, se sintió expuesta, pero también liberada. Ahora, el control estaba en sus manos. Cada mirada de Gabriel se sentía como un escrutinio, pero Clara había elegido ser auténtica. A pesar de la presión, una parte de ella anhelaba la posibilidad de que ese diálogo pudiese abrir una puerta hacia una colaboración que la llevara a nuevas alturas creativas. Sin embargo, el brillo en los ojos de Gabriel cambió de inmediato. Suddenly, la atmósfera se transformó. Había algo en su reacción, un matiz en sus palabras que la tomó por sorpresa. Su corazón se detuvo, mientras él comenzaba a hablar, y Clara sintió que sus expectativas podían haberse vuelto un laberinto. Estaba realmente lista para el camino que había comenzado a desandar. Mientras continuaban dialogando, el futuro que Clara había imaginado comenzaba a alejarse lentamente, mezclándose con la incertidumbre del momento. En su interior, una inquietud despierta crecía, cargada de preguntas que aún no podía articular. ¿Podía realmente abrirse a Gabriel y a su propia música sin dejar que las viejas cicatrices dominaran su voz? La respuesta estaba muy cerca, esperando en las palabras que estaba a punto de pronunciar. El momento de la verdad comenzaba a delinearse, un punto de inflexión en su viaje hacia la autenticidad. ¿Sería esta la oportunidad de mostrar su verdadero ser o el momento de volver a ocultarse detrás de las sombras del pasado? La tensión en el aire era palpable, y las revelaciones parecían deslizarse entre sus manos, a la espera de ser atrapadas. Con el corazón latiendo con fuerza, Clara se enfocó en el rostro de Gabriel. Había llegado el momento de liberarse de las cadenas emocionales que la habían mantenido presa durante tanto tiempo. La oportunidad de hablar abiertamente sobre sus sentimientos la llenaba de adrenalina. Clara sabía que para solidificar su propia identidad y autenticidad, debía arriesgarse a confrontar no solo a Gabriel, sino también su percepción de sí misma. Gabriel, comenzó, su voz firme pero delicada, me gustaría hablar de la propuesta del dúo, pero más allá de eso, quiero compartir cómo he crecido a través de la música y lo que realmente significa para mí. Cada palabra que pronunciaba parecía encajar en un rompecabezas que había estado armando por meses. Poco a poco, se sentía más segura de sí misma. Gabriel la observaba con atención, y Clara sintió que cada palabra resonaba en el aire. La música ha sido mi refugio y mi motor. He aprendido que no necesito buscar la validación de nadie, ni siquiera de ti. Lo que quiero es que mi historia se escuche, que los desafíos que he enfrentado se conviertan en parte de mi arte. Las notas de su vida estaban ahora claramente dispuestas para ser tocadas, y ella estaba lista para componer una melodía que la representara. La mirada de Gabriel cambió, y por primera vez, ante su sinceridad, sus ojos destilaban reconocimiento. Clara, dijo con voz suave, nunca dudé de tu talento, y me encanta cómo lo llevas en tu vida, pero... El silencio que siguió fue tan pesado que Clara sintió que el aire se cortaba. Estaba a punto de desvanecerse su valentía. Siempre he estado encadenado a las expectativas de los demás. Mi familia espera que siga un camino en el que a menudo no me encuentro, continuó Gabriel. Tu música me hace sentir libre, pero no sé si estoy listo para dejar todo atrás. Clara sintió como sus propias inseguridades intentaban saltar a la superficie.
Pero ella cerró los ojos un momento, recordando que el viaje que había recorrido era para afirmarse en el poder de su voz. Gabriel, sabes que hay muchas formas de libertad. La tuya puede comenzar por ser honesto contigo mismo y permitirte sentir. No puedo ser la responsable de tu camino, pero estoy aquí, lista para apoyar el mío. La conversación tomó un giro profundo. Ambos, en una danza de emociones entrecruzadas, comenzaban a deshacerse de las cargas que habían llevado. Clara comprendió que su crecimiento no podía depender del deseo de aceptar su historia. Empezaba a experimentar una transformación concreta, el paso de ser la conserje oculta tras un piano a la artista que al fin reclamaba su espacio en el mundo. Quiero que trabajemos juntos, le propuso, sintiendo la fuerza de su resolución. Pero, sobre todo, quiero que nuestro trabajo refleje quiénes somos en este momento, no cómo nos ve el pasado. Su voz resonaba con una confianza que nunca había tenido. Gabriel asintió, dejando escapar una sonrisa genuina. Podemos hacer que esto funcione. Pero debemos ser sinceros con nosotros mismos y estar listos para enfrentar el mundo. Clara supo, en ese instante, que su seguridad no dependía de él ni de la aceptación de nadie. La escuela de música que había creado en su mente ahora se sentía más real que nunca. Era un espacio que no solo enseñaría a otros, sino que también permitiría que su propia voz floreciera. Lo había conquistado, el reconocimiento y respeto que tanto había anhelado, ya no provenían del amor, sino de su merecida autovaloración. Mientras el café empezaba a llenarse de risas y conversaciones, Clara miró a Gabriel y vio a un hombre que, como ella, luchaba por ser libre. Había en sus ojos la chispa de un nuevo comienzo, y la esperanza de que, aunque sus caminos pueden haber tomado rumbos diferentes, la posibilidad de colaborar y caminar juntos como artistas auténticos ahora brillaba intensamente. Bien, dijo finalmente Gabriel, hagámoslo. Pero esto será un viaje para ambos, un reto que no solo trata de un dúo musical, sino de descubrir quiénes somos realmente en él. Proceso. Estoy listo para comenzar. Clara sintió como si un peso enorme se deshiciera de su pecho. Había abrigado la esperanza de que su viaje compartiría la esencia de su transformación individual, y aquel instante lo hacía realidad. Con una risa liberada, ambos decidieron empezar a trabajar juntos sin dejar de lado sus respectivos caminos. La vida de Clara estaba más que conectada a otra canción. Mientras la música seguía fluyendo en sus corazones, una nueva era empezaba a tomar forma, donde cada uno podría brillar con su luz, y sus ecos no se apagarían, sino que resonarían por los tiempos venideros. Desde entonces, Clara continuó explorando su arte y su futura escuela de música, centrada en lo que había aprendido, tanto de sí misma como de Gabriel. Con cada proyecto, su voz creció más fuerte, y su vida se llenó de oportunidades, conexiones valiosas y un propósito renovado. Ya no tenía miedo de compartir su historia, ni de amar a alguien mientras perseguía sus propios sueños. Clara había alcanzado lo que siempre soñó, la libertad de ser ella misma, la alegría de hacer música que resonara con su historia, y la certeza de que, al abrir su corazón, encontraba no solo a Gabriel, sino también a la versión más auténtica de sí misma. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal y ser parte de esta emocionante travesía. Cada nueva historia puede cambiar vidas. Dejen un me gusta ahora para darle vida al algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre esta extraordinaria conclusión. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre esta historia de superación. Este es el momento de mostrar su apoyo.